Hermanos, muy buenas tardes, noches ya en el nombre de Cristo Jesús. Para mí es una bendición servirles a través de estas enseñanzas en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Gálatas. Y Gálatas es una carta donde Pablo está enseñando mucho a cada iglesia, hermano. Entonces, aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo número 16, Pablo lo que está diciendo es esto, hermanos. Mire bien, 5:16 de Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la palabra de Dios, a través del apóstol Pablo, nos habla. ¿Cómo quiere que andemos? Andemos en el Espíritu. Ahora, fíjese bien, aquí la palabra Espíritu está con mayúscula. Se refiere al Espíritu de Cristo, hermano. Andad en el Espíritu de Cristo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces usted puede preguntarse, bueno, ¿y cómo es que yo tengo el Espíritu de Cristo? Muy bien, cuando usted ya le reconoció como Señor y Salvador. Amén, aleluya. Entonces, ahorita voy a dar algunas explicaciones, hermano, pero la importancia de andar en el Espíritu. Este es un verbo, hermano, que se refiere en el presente, pero constante, hermano. Andad. Vamos a orar, iglesia, y vamos a entrar a esto que es la palabra y vamos a dejar que Dios nos dirija. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia. No son tiempos fáciles. Y bueno, ¿cómo le hacemos la iglesia para atravesar estos tiempos difíciles? Bueno, la instrucción de Pablo es andad en el Espíritu. Vamos a dejar que la palabra de Dios hable a nuestro entendimiento, que Dios pueda poner inteligencia espiritual en nosotros, hermano, que se vaya abriendo el entendimiento. Vamos a orar, únase conmigo. Dios, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Dios omnipotente, clamamos a ti, Señor, porque tú eres un Dios de verdad. En el nombre de Jesús pedimos entendimiento, pedimos gracias, Señor. Pedimos sabiduría para este tiempo en el que, Señor, tú has venido a visitar la tierra, Señor. Danos entendimiento cómo vivir estos días. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia hermosa, vamos a cantarle al Señor porque, mire, cuando nosotros estudiamos la palabra es muy bueno combinarla con adoración, con canto, hermano, porque estos elementos nos ayudan a centrarnos en Cristo. Vamos a cantar, hermano, un canto, después seguiremos con la palabra y por último, hermano, podremos tomar otro tiempo para cantar. Amén. Y vaya preparando su palabra. Ahora deje ahí en el libro de los Salmos, el Salmo 34. Y de ahí vamos a partir en esta tarde, hermano. Le invito a que estén ahí sus niños presentes. Sé de una familia que los niños están en todas las transmisiones. Sé que Elías, sé que Aileen y sé que Johnny están los tres con su mami oyendo la palabra. Así es que en el nombre de Jesús, pero también sé que otros niños están listos. Hoy voy a hablar de tres cosas especiales: lo que es el cuerpo, lo que es el alma y lo que es el espíritu. Hice unas figuras para que los niños también puedan entender. Amén. Así es que, hermano, vamos a cantarle en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Te bendecimos, Señor, te honramos, te damos gloria. A ti, Señor, levantamos tu nombre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcamos el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Ahí en el Salmo 34, iglesia, el versículo número 19. Vamos a ver qué te dice la palabra, qué nos dice la palabra en el Salmo 34 y versículo 19. Mira, iglesia, dice: muchas son las aflicciones del justo. Fíjate que en la versión 9 dice: muchos son los males. Así dice la palabra. Pero de todos ellos, de todas esas aflicciones, le librará Jehová. Amén. Bueno, entonces, de acuerdo a los salmos, tú imagínate lo que David estaba mirando, hermano,
como proféticamente, ¿quién iba a librar de todo mal? Cristo. Jehová es el nombre de Dios, es el Todopoderoso, ¿verdad? Es el que se anuncia como el yo soy. Entonces, es como si te dijera esto. Muchos son los males del justo, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas el yo soy te va a librar. Aleluya. Y ese yo soy también corresponde a Cristo, hermano. Entonces tenemos que entender, iglesia, ¿qué pasa cuando tú estás atravesando por males, por aflicciones? Vamos ahí mismo al libro, a este mismo Salmo 34, pero vamos al versículo 4. Fíjate bien, 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué pasa cuando tú atraviesas por aflicciones o males? Hay temor en tu corazón. Hay ese miedo de no saber qué va a pasar. Pero fíjate lo que dice la palabra: busqué a Jehová. Entonces, cuando estás atravesando por aflicciones, no hay como buscar a Jehová. Señor. Él te oye y Él te libra de todo temor. Aleluya. En el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Amén, Señor. Y lo libró de todas sus angustias. Gloria a Dios. ¿Sabes qué se refiere cuando dice este pobre? Está diciendo este corazón humilde. Fíjate bien. Le oyó Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Este humilde clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando tú estás pasando por aflicción o males, hay angustia. Hay una angustia, hermano. ¿Quién está contigo? Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién te ayuda? Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Versículo 17. Claman los justos. ¿Sabes quién es un justo? El que ya fue justificado por Cristo. ¿Qué quiere decir justificado? Que ya fue quitada toda la condenación que había por haber pecado. Amén. Y entonces lo justifica, lo hace acepto delante de Dios. Y dice: claman los justos y Jehová oye. ¿Y qué dice la palabra? Lo libra de todas sus angustias. Te voy a definir lo que es una aflicción. La palabra aflicción se escribe así: T-H-L-I-P-S-I-S, y es lipsis, T-H-lipsis. ¿Sabes qué es una aflicción? ¿Qué es un mal? Es cuando tú sientes una presión sobre ti. ¿Qué sientes? Una opresión también. ¿Qué sientes? Mucha tensión. Sientes tensión. Pero también hay angustia. ¿Cómo lo dices? Los cristianos lo hablamos así: estamos pasando por tribulación. Pero también es cuando hay situaciones adversas, adversidad, hermano. También es la aflicción. Tu alma viene a aflicción. Sientes y estás cargando una pena. Hermano, ¿sabes cómo es esto? Mira, fíjate bien. Te voy a poner ejemplo con esta servilleta. Aquí está esta servilleta, la voy a extender. ¿Y sabes cómo es la aflicción? Es como cuando se hace así, mira. Así, así, así. Y todavía se ejerce una presión. Esto es una aflicción. Bueno, ¿Dios desconoce cuando tú estás pasando por aflicción? Mira, Dios permite las aflicciones. Hermano, hermana, ¿con qué finalidad Dios permite las aflicciones? Bueno, lo que vamos a aprender en estos
jueves es como Dios te dotó a ti, a mí y a todo el que ya ha venido a Jesucristo. Fíjate que nos ha dado 5 sentidos espirituales. En un momento los voy a mencionar. Pero uno de ellos es el que te va a ayudar a ti, porque lo está desarrollando a través de las aflicciones. ¿Cuál es este sentido que Dios quiere que desarrolles en una aflicción? El sentido del oído. Pero no es el oído físico, es el oído espiritual. ¿Y sabes cuál es el oído espiritual que Dios quiere que desarrolles en las aflicciones? Es la esperanza. Quiere que aprendas a esperar en Él. ¿Por qué, hermano? Vamos a ver lo que dice Juan 16 y 33. ¿Quién está hablando aquí en los evangelios? Cristo. ¿Qué está diciéndole Cristo a sus discípulos? Por eso tenemos la palabra. ¿Sabes qué es la palabra? La palabra es lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Tú la debes de tener encendida, es decir, alumbrándote a ti. ¿Cuándo, iglesia? Cuando estás pasando por aflicciones y en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Hermano, platicando con una de mis hijas, cuando Dios nos avisó de la pandemia, hermano, no fue el año pasado. ¿Sabes que Dios nos había avisado de esta pandemia a nosotros como iglesia? Y en esta pandemia, hermano, nos hemos encontrado aflicción, adversidad, nos hemos encontrado tensión, angustia, hermano, nos hemos encontrado con muchas cosas. Pero la palabra dice, hermano, que Jehová oye al que está en angustia. Aleluya, Señor. ¿Para qué nos avisa Dios? Porque lo que Él quiere es desarrollar en nosotros estos 5 sentidos espirituales. Pero, hermano, no voy a ver hoy los 5, solo los voy a mencionar. Lo que voy a es ir explicando durante estos jueves cómo es que trabajan estos sentidos. Hermano, ¿y esto con qué verdad tiene que ver? Tiene que ver con la verdad de salvación, hermano. Es decir, cuando Él te hace salvo, hermano, quiere que aprendas cómo te diseña Dios, para que en este diseño tú te unas a Él y puedas caminar con Él. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo? Desarrollando, experimentando. Dios no quiere que te aprendas las cosas de memoria, hermano, y que seas un cabezón, que solo te sabes muchas cosas, pero no las estás practicando. Abusados, iglesia, listos, iglesia. Amén. ¿Qué te dice Juan 16:33? Estas cosas os he hablado. ¿Quién habló de esto? Cristo, hermano. Para que en mí tengáis paz. ¿Sabes cómo se traduce la paz? Reposo. Entonces Cristo ya nos había hablado de estas cosas y nos lo habla en el Evangelio, en los Evangelios. Dice, en el mundo. ¿Qué dice del mundo? Tendréis aflicción. Cristo lo dijo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, vamos a enfocar algunas cosas, hermano. Dice, estas cosas os he hablado. Cristo habla. ¿Qué tienes que desarrollar? El oído espiritual. Muchos dicen, es que yo no oigo a Dios. Hermano precioso, no pretendamos oír a Dios si no tenemos la lámpara encendida. Amén. Amén. La lámpara, que es la palabra, tiene que estar encendida en todo tiempo. Aleluya. Ahora dice, estas cosas os he hablado. Hermano, tienes que prestar tu oído. Pero estoy hablando del oído espiritual.
que es la esperanza. Lo voy a explicar en uno de los jueves. Y dice, para que en mí tengas paz. ¿Cuándo, hermano? Él te habla para que tengas el reposo y la paz de Él. Amén. Ahora, iglesia, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué quiere decir? Vas a pasar muchos tiempos de opresión, de tensión, pero tienes que confiar. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor Jesús? Ya venció al mundo. Ahora, ¿quién es el que está en los aires, en el mundo? El diablo. Y el diablo, cuando tú pasas por una aflicción, él va a querer todavía oprimirte más y decir, a ver, lo voy a destruir con esta aflicción. Hermano, pero como tú ya has oído a Cristo, entonces viene Cristo y en ese desarrollo de tus sentidos te va a enseñar cómo pasar estos tiempos de aflicción. Pon atención, iglesia. Pon atención. ¿Sabes cómo se traduce la aflicción? Hermano, es como un proceso en el cual en los viñedos se exprimen las uvas. ¿Sabes cómo se exprimen? Con una prensa. Antiguamente el hombre tenía que meterse al lagar y con los pies tenía que pisar y pisar y pisar y pisar y pisar. Bueno, ¿sabes? A veces Dios permite ese tipo de pisadas en ti, esos tratos, porque te quiere enseñar a que desarrolles los 5 sentidos. Amén, Señor. Conoce a Dios, hermano, y conócete cómo te diseñó Dios para aprender a. Hermano, esta prensa también era usada para las aceitunas. Para ahí se extraía el olivo, el aceite de oliva, hermano. Imagínate esa prensa que va oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo, hermano, hasta que sale lo más, la esencia de la uva y del aceite. Ahora, iglesia, por eso la importancia, andar en el Espíritu. Vamos a aprender cosas como cuáles. Hermano, ¿qué hizo Adán en el huerto? Pecó. El hombre pecó. Al haber pecado, hermano, se produjo una sentencia. ¿Cuál fue esta sentencia de parte de Dios? Muerte. Fíjate que el pecado trajo muerte. Entonces el hombre murió. ¿Dónde murió? En su espíritu. El espíritu de Adán se quedó muerto. Mira, no se murió, hermano, el alma, ni se murió el cuerpo. Se murió el espíritu de Adán. ¿Qué quiere decir que se murió? Se separó de Dios. Esa fue la sentencia. Por eso vemos que Adán siguió obrando. ¿Qué hizo? Le dio miedo, se escondió, se hizo unos delantales. Fíjate que él seguía actuando y seguía pensando. ¿Qué decía? Hoy ya tengo miedo de la voz de Dios. Hermano, espiritualmente es lo que se llama que el espíritu del hombre murió. ¿Cómo? Al separarse de Dios. Hermano, entonces Adán, el hombre, ¿en qué se convirtió? En un hombre animal. En un ser del alma. Imagínate, entonces, ahora, ¿quién lo estaba dirigiendo? Era su alma. ¿Qué hay en el alma, hermano? Emociones, ¿verdad? Cuando nos enojamos, cuando reímos, cuando nos alegramos, hermano, en el alma tienes tus emociones, también tienes los sentimientos. Entonces, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu de ellos se murió. Automáticamente toda la humanidad, cuando nace, su espíritu está muerto. Por eso necesita encontrarse ¿con quién? Con Cristo, ¿verdad? Ahora, fíjate bien, iglesia. Lo único que pasó en ese tiempo es que el espíritu del hombre se redujo a ser un aliento de vida. Fíjate todo lo que pasó, iglesia.
Ya te lo dije, se convirtió en un hombre animal o del alma. Estamos aprendiendo, hermano, que aquí lo estaba dirigiendo solo sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, pero su espíritu estaba muerto. ¿Qué hizo Dios, hermano? Fíjate las figuras como en Génesis nos enseña lo que hizo Dios. Fíjate cómo Adán quiso cubrirse con hojas de higuera. Creo que en ese tiempo las hojas de higuera eran muy grandes y él lo que dijo, con estas hojotas me voy a tapar, estas hojas inmensas me voy a tapar lo que yo considero que debo de tapar. Fíjate cómo se crea un delantal según él para cubrirse. Pero Dios dijo, esto no lo va a cubrir. Y entonces Dios lo que hace, fíjate cómo en el libro de Génesis ya tenemos las semillas de lo que Dios iba a hacer, hermano. Entonces, fíjate que sacrifica a un animal Dios y le quita la piel y con esas pieles cubre a Adán y a Eva. Ahí de qué está hablando, hermano. Está hablando del sacrificio que tenía que ocurrir de Cristo para cubrir nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. El hombre intenta de muchas maneras solucionar su vida, pero no puede. La solución está en Jesús. Amén. Ahora, tú ya eres cristiano, ¿verdad? Ya somos cristianos. Muy bien. Si Dios es espíritu, entonces es necesario que el hombre, tú y yo, adoremos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Dónde lo dice Juan 4? Vamos a Juan 4. Fíjate bien, para adorar a Dios lo debemos adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Iglesia, ¿quieres juntarte conmigo en el versículo 24? Como dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, entonces, ¿a qué vino Cristo, hermano? Vino a regenerar el espíritu del hombre que estaba muerto. Cristo para eso vino a regenerar nuestro espíritu y a restablecer la relación rota por el pecado mediante el perdón. Iglesia, Dios ya te perdonó. ¿Por qué sigues castigándote con cosas del pasado? Colosenses 2:13. Cuando tú te sigues castigando y te sigues, fíjate bien, condenando, no estás aceptando el sacrificio de Jesús. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, como iglesia, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué perdonó el Señor, iglesia? Todos tus pecados, todos mis pecados. Efesios, capítulo 2 y versículo 5. Y dice la Biblia, haya pues, Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, acuérdate, está hablando del espíritu muerto, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Primera de Pedro. Es necesario que miremos todo esto, hermano, porque necesita venir entendimiento. Mira, cuando tú sientes condenación y que no has sido perdonado y que esto no es otra cosa más que el diablo queriendo ejercer esto sobre ti, pero tú ya eres libre porque Jesús te perdonó. Tú ya te arrepentiste. Cuando te arrepentiste, te convertiste. Eso lo produjo Dios en ti. No tienes por qué estarte castigando, iglesia. Primera de Pedro
1 y versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos al versículo 23, ahí mismo, primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, está diciendo los que ya fueron perdonados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Juan 3:3, iglesia. Uno de los evangelios es Juan 3:3. Y dice la palabra: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando ya le pedimos perdón a Dios, aquella vez que nos hablaron de Cristo, Cristo nos perdonó y nuestro espíritu fue vivificado. Fíjate, vivificado quiere decir que vino vida a nuestro espíritu. Amén. Ahora, di conmigo: soy nueva criatura. Una vez más, soy nueva criatura. ¿Por quién somos nueva criatura? Por Dios, a través de Cristo. Este ser nueva criatura es solamente exclusivo del creyente que ya renació. Gloria a Dios. ¿Cómo renacimos? Cuando aceptamos a Cristo, le reconocemos y Él perdona todo pecado. ¿Qué pasó entonces? El Espíritu de Cristo se unió a nuestro espíritu. O más bien, nuestro espíritu se ha unido al Espíritu de Cristo. Fíjate, por eso tenemos vida, porque nuestro espíritu se unió al Espíritu. Fuimos renacidos, volvimos a nacer. ¿Qué hay en esto, hermano? Lo que sucede es que ahora hay una comunión. Esta comunión es inquebrantable. No se puede quebrar. Primera de Corintios 6:17. Acuérdate, Cristo es el que produce esta comunión. Lo único que puede empañar esta comunión es que tú vuelvas a pecar. Entonces sí, puede haber, hermano. Pero cuidado, ya eres una nueva criatura. Primera de Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, tú ya te uniste al Señor. ¿Cómo? Cuando pediste perdón y lo reconociste. Un espíritu es con Él. Tú eres un espíritu con Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Es necesario que te explique todo esto, iglesia, porque, hermano, vienen las aflicciones y sientes que te mueres. Y sientes que ya está todo perdido. Y sientes que Dios ya se olvidó de ti. ¿Quién te dijo, iglesia? Las aflicciones tienen un propósito. ¿Sabes que las aflicciones tienen el propósito de bendecirnos? Señor. Pero el diablo va a buscar cómo destruirte en una aflicción. Por eso es necesario que aprendas esto, hermano. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué te dice? A ver, todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, tú ya estás en Cristo, nueva criatura es. Fíjate, las cosas viejas, el pecado, pasaron. He aquí, todas, ¿cómo son? Hechas nuevas. Ahora, di conmigo: soy hijo de Dios. Una vez más, soy hijo de Dios. Mira, no todos los que están en el mundo son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos renacer. Nacer nuevamente en el Espíritu. Porque el Espíritu, acuérdate, había muerto por el pecado. Ajá. Ahora vamos a decirlo así: el Hijo de Dios tiene vida en su espíritu.
Amén. ¿Sabes que el Hijo de Dios, que eres tú, tienes vida en tu espíritu? Amén. Es la vida de Jesús en ti y en mí, hermano. Aleluya. Bueno, ahora ¿qué vamos a aprender? Tiene o tenemos, el Hijo de Dios tiene que caminar en su espíritu. Sí, Señor. Sí. ¿Para qué, iglesia? Para someter tu alma y tu cuerpo. Aleluya. Mira, te hice esto para que los niños puedan también aprender. Estamos hechos de 3 partes. Esto es tu cuerpo. Tu cuerpo es lo que tiene contacto con el mundo. Pero luego tenemos alma. Y el alma es donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Y luego tenemos el espíritu. Esto es lo que fue vivificado en ti por Cristo. Ahora, mucho ojo, hermano. Aquí está el alma. La puse de color amarillo. ¿Sabes por qué? Porque el alma es como muy... el alma es a veces lo que quiere regir a muchos. Lo puse azul con espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el azul tipifica el carácter de Cristo. Y el cuerpo, ¿qué crees que hace? El cuerpo obedece según lo que te está guiando. A muchos, ¿sabes que el cuerpo los guía el alma? Pero la palabra de Dios dice que debemos aprender a andar ¿en qué? Entonces, fíjate, iglesia, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Amén. Y el Espíritu va a someter, fíjate bien, a tu alma y a tu cuerpo. Amén. Aleluya. ¿Lo entiendes, iglesia? Cuando tú aprendes a caminar en el Espíritu, por eso te lo estoy poniendo con estos corazones, aprendes a caminar en el Espíritu que ya fue vivificado, el que se unió a Cristo. ¿Para qué? Para que no te esté gobernando el alma. A muchos los gobierna el alma con emociones, sentimientos, coraje. Estamos hablando de las emociones. ¿Sabes qué hace el cuerpo? El cuerpo se somete a lo que tú estás aprendiendo a vivenciar. Ahora, ¿qué quiere Dios de un hijo? Que el Hijo de Dios aprenda a vivir en el Espíritu para someter el alma y el cuerpo se sujete también. Te lo voy a decir así, iglesia, tu cuerpo va donde tu espíritu aprende a caminar. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate bien, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Para someter el alma y el cuerpo. ¿Y para qué? Bueno, pues para ponerlos al servicio de Dios. Mira, cuando tú caminas en el Espíritu, hermano, lo más maravilloso es que aprendes a servir a Dios. No hay flojera, no dices, ay, hoy no voy a la iglesia, hoy estoy cansado. Hermano, cuando tú andas en el Espíritu, los 3 se someten y le sirven a Dios. Vamos a ver, Gálatas 5. Por eso es bueno aprender lo que dice verdades de salvación. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver hasta el 18. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y qué hacen estos? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice la palabra, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley que rige la mente y el alma. 25. Si vivimos por el Espíritu, ahora estamos hablando del Espíritu de Cristo, andemos también por el Espíritu. Amén, iglesia. Romanos 8:1.
Iglesia, ¿estás pasando aflicciones? Bueno, cuando estás en la aflicción, ¿quién está tomando control? ¿Tu alma? ¿Está tomando control? El espíritu que ya fue vivificado. Esa es la diferencia. Lo tengo que hacer así porque hay niños que nos están mirando, pero también hay adultos que necesitamos entender. Cuando paso una aflicción, ¿quién me gobierna? ¿Mi alma o vivo en el Espíritu? Unido al Espíritu de Cristo. Aleluya. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Fíjate bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. ¿En quién, iglesia? Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne. Carne tiene que ver con el alma. Sino conforme al Espíritu. Ahí te aparece la palabra Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Cristo, y en algunos otros versículos se refiere al Espíritu Santo que ya está obrando en ti. Amén. Vamos al versículo 5 de ahí mismo de Romanos 8. Porque los que son de la carne, está hablando los que se dejan guiar por el alma, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de ¿quién, iglesia? Del Espíritu. Del Espíritu. 6. Porque el ocuparse de la carne, está hablando de cuando te dejas regir por el alma, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te das cuenta que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción? ¿Sí te acuerdas? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Fíjate que dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuándo viene esa paz, hermano? Cuando desarrollas tu oído espiritual, le escuchas y caminas en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Versículos 13 y 14 de ahí mismo de Romanos. Porque si vivís conforme a la carne, conforme a tu alma, moriréis. Por eso sentimos que nos morimos, iglesia. Esta pandemia, ¿cómo la tendríamos que estar viviendo la iglesia? En el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Tú dime si cuando te enojas estás en el Espíritu. No. Tú dime si cuando te desquitas estás en el Espíritu. No. Iglesia. Vamos a repasar 13 y 14. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, está hablando del Espíritu que ya está a ti, de Cristo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Eres hijo de Dios. No lo dudes. Pero necesitas aprender a caminar en el Espíritu. Que no te esté gobernando el alma, la carne. ¿Sabes cómo se manifiestan los hijos que viven todavía en la carne? Tienen celos, contiendas, divisiones, pelean, se enojan. Hermano, esto es terrible. Efesios 5, versículos 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vamos hasta el 10. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable
al Señor. ¿Sabes que quien vive en el Espíritu está agradando a Dios? Aleluya. Colosenses. Capítulo 3, versículos del 1 al 5. A ver, te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Ya resucitaste con Cristo? La respuesta es amén. Sí, porque Cristo nos resucitó, nos dio vida juntamente con Él. ¿Sabes que cuando Cristo muere, aquel tiempo, hace más de 2000 años, en esa cruz, ahí estábamos muriendo tú y yo ya? Cuando Él muere y está ahí 3 días y resucita, tú y yo estábamos resucitando con Él. Fíjate lo maravilloso de la salvación. Es que desde antes de la fundación del mundo, tú y yo ya estábamos predestinados a ser de Cristo. Aleluya. Vamos a ver Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, iglesia, buscad las cosas de arriba. Fíjate que aunque estamos aquí en el mundo, no debemos de buscar las cosas del mundo. Hay quienes quieren una casa y tienen otra, y luego quieren más, y un carro y otro carro, y más y más. Hermano, ¿para qué quieres tener esas cosas? Y cuando Cristo venga, ¿en dónde te las vas a llevar? Por eso dice la palabra que debemos hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Abusados. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. ¿Te quieres unir conmigo a leerlo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sigue? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿qué nos toca hacer a ti y a mi iglesia? Versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, todo esto es idolatría. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. ¿Amén? Bueno, ahora, hace rato te hablé de una comunión. ¿Quién produjo esta comunión? Cristo. ¿Cómo es tu comunión? Inquebrantable. ¿Amén? Para que esta comunión se dé, te voy a mostrar esto. Dios te dotó a ti y a mí, a todo hijo renacido, de 5 sentidos espirituales. Míralos bien. Dios dotó a nuestro espíritu de 5 sentidos. Estos 5 sentidos son para que el Hijo de Dios, tú, te desenvuelvas con seguridad. Amén, Señor. ¿Cuándo vas a sentir seguridad? Cuando tienes aflicción. Ahora, esta seguridad te va a hacer moverte en el ámbito espiritual y celestial. Vamos a ver, ¿cuáles son estos 5 sentidos espirituales? Es fe. En los otros jueves voy a estar explicando. Temor de Dios es el segundo. 3, esperanza. Cada uno de estos tienen que ver con los sentidos del cuerpo. El cuarto es intuición y el último es amor. Fe 1, 2, temor de Dios, 3, esperanza, 4, intuición y 5, amor. 5 sentidos espirituales. ¿Quién hizo esto para ti? Cristo. Dios los dotó para ti. Aleluya. Le dio a tu espíritu estos 5 sentidos. Acuérdate, ¿para qué? Te permiten como hijo de Dios tú te desenvuelvas con seguridad en el ámbito espiritual. Amén. Y celestial. Ahora, ¿para qué te da estos 5 sentidos? Fíjate bien, para que tú tengas
predominio. Fíjate cómo Dios ya estaba pensando en todo sobre espíritus demoníacos o inmundos. Pastor, ¿existen los espíritus demoníacos o inmundos? Sí. Estos 5 sentidos Dios te dotó de ellos para que tú te muevas con seguridad en el ámbito y tengas predominio sobre estos espíritus demoníacos o inmundos. Ahora, gracias a Dios, no solamente esto. ¿Sabes qué hace Dios? Cuando tú te mueves en estos 5 sentidos, cuentas con el servicio de ángeles de Dios. Primera de Juan 4:4. Entonces los ángeles están a nuestro favor, sí. Tú no los tienes que invocar, tú no los tienes que llamar. Esto es cuando tú te mueves en el Espíritu. Señor. Imagínate, hay iglesias que les enseñan, pues vamos a invocar a los ángeles. No. A los ángeles no se les invoca. Porque al que debes invocar es a Cristo. Los ángeles están a tu servicio cuando tú te mueves en el Espíritu. Mira, te voy a contar esto. Una ocasión, cuando yo estaba trabajando como maestro, yo trabajaba en la colonia Buenos Aires. Ahí me llevó el Señor a trabajar más de 7 años. ¿Y qué crees? Seguido había robos, seguido había muchas cosas. Y un día estaba por ahí un hombre que estaba cometiendo muchos ilícitos. Y entonces los niños me decían, maestro, usted que no vive por aquí, tenga cuidado. Porque un hombre anda haciendo esto y con cuchillos y con esto y con lo otro. Y entonces le dije, bueno, pues yo salgo a las 12:30 de aquí y Dios me guarda. Pero ese día me quedé más tarde, hermano. Me quedé más tarde a trabajar con niños para ayudarlos, porque yo veía que había niños que les costaba trabajo aprender. Entonces me quedaba hasta las 2:30. Y entonces un niño me dice, yo me espero con usted y yo lo acompaño. Hermano, salimos de la escuela, dimos la vuelta a la esquina y cuando vamos, me dice el niño, ese es el hombre que está haciendo todos los desmanes aquí en la colonia. Hermano, un hombre feo, horrible, hermano. ¿Y sabes qué le dije al niño? No tengas miedo, vamos a caminar. Vamos a caminar. Yo iba hacia el metro con el niño, este hombre venía para acá, venía con un cuchillo, venía, todo el mundo corría cuando él iba ahí. Hermano, yo seguí caminando y fíjate lo que nos enseña el orar en lenguas, hermano. Empecé a orar en lenguas, hermano, y seguí caminando. Dice que estos sentidos te ayudan a moverte con seguridad, hermano, en el ámbito espiritual. Y tienes predominio sobre espíritus inmundos. Hermano, empecé a orar, pero yo seguí caminando. ¿Sabes qué pasó con este hombre que venía para acá, hermano? De repente se cae de rodillas y hermano, no me estaba mirando a mí, estaba mirando arriba de mí, hermano. Él miraba como atrás de mí, arriba de mí, y me decía, no me hagas daño, no me hagas daño. Soltó el cuchillo y se puso de rodillas. Hermano, estoy ciertísimo que él estaba mirando a los ángeles de Dios que venían arriba. Hermano, ¿para qué te da estos 5 sentidos? Para que te muevas con seguridad en el ámbito espiritual y celestial. No son tus fuerzas, no es tu cara, es el Espíritu de Cristo en el que tú ya caminas, pero bajo la influencia del Espíritu Santo. Hermano, cuando venga una aflicción, muévete en el Espíritu. ¿Para qué crees que te permite Dios diagnósticos médicos fuertes en tu vida? Para que te muevas en el Espíritu. En el ámbito espiritual y celestial, Dios está a tu favor. ¿Para qué permite una aflicción familiar? ¿Para qué permite una aflicción de trabajo? Para que te muevas en el Espíritu. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido. ¿A quién has vencido? Porque eres hijo de Dios. En el nombre de Jesús, a estos espíritus inmundos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? Cristo. Cristo. Pero es necesario que aprendas a vivir en el Espíritu. Amén. Explícale a tu hijo con estos 3 corazones cómo estamos hechos. Tenemos la imagen de Dios, Amén. pero aún no hemos aprendido a tener la semejanza. ¿Sabes cómo viene la semejanza? Cuando te mueves en el Espíritu. Recuerda, hay muchos cristianos que les gana el alma. ¿Por qué? Porque no quieren, hermanos. Porque la palabra la dejan en segundo término. Si tú tienes lámpara encendida, palabra de Dios, hermano, y aprendes a moverte en el Espíritu, ¿cómo? Con los 5 sentidos. Amén. Hebreos, capítulo 1. Como pastor a veces tenemos que ir a diferentes lugares, hermano. Y tenemos que atravesar por calles, por colonias, por muchas cosas, hermano. Y una ocasión nos invitan a Lolita y a mí, hermano, a predicar adelante de... Era en Hidalgo, hermano. El camino era de 3 horas. Tuvimos que tomar un autobús que nos llevara hasta allá. Era Actopan, hermano. ¿Sabes que nos dieron como las 5:30, 6 de la tarde en la carretera? Y todavía teníamos que llegar allá y todavía teníamos que regresar acá, hermano, pero... Y fíjate, había retenes, y en estos retenes, hermano, se paraban los policías y entonces bajaban a toda la gente. De un lado formaban a las mujeres y del otro a los hombres, ¿verdad? Y a las mujeres les decían que abrieran la bolsa porque llevaban un perro. Estos perros son de esos perros, hermano, que son bravos. Y entonces decían, el perro va a oler. Y a los hombres nos paraban y nos decían que abriéramos las piernas. El perro iba a oler abajo de nuestras piernas. Por si había droga, por si había algún arma. Hermano, yo lo que hice fue empezar a orar. Y sabes, el policía iba con el perro, lo tenía que jalar para que se contuviera, hermano. Y cuando llega, yo estaba de este lado, Lolita de este lado. Lolita ya había abierto su bolsa, yo había abierto las piernas. Hermano, pero yo estaba clamando a Dios. Porque esos perros a mí, prefiero mejor tenerles respeto. Y sabes una cosa, cuando va el policía y se va a acercar, se hace para atrás y nos dice, no, a ustedes no. Gloria a Dios. Aleluya. Pásense para acá. ¿A quién vio el policía? ¿A quién vio el animal? Gloria a Dios. Hermano, cuando tú aprendes a moverte en el Espíritu, aquellas cosas que van en contra, hermano, se someten al nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario que camines en el Espíritu. Hermano, ya no puedes caminar en la carne, en el alma. Pleitos, disensiones, contiendas. Ya no, hermano, porque si tú caminas ahí, no va a haber el respaldo de Dios en el ámbito espiritual. Hebreos 1, hermano. ¿Le das la gloria a Dios, iglesia? Gloria a Dios. Ahora, yo creo que también a ti te ha pasado cosas como estas. 1, 13 y 14, dice la Biblia. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados? Dilo conmigo.
para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Fíjate que está hablando de un heredero. ¿Sabes quién es un heredero? El que camina en el Espíritu. Amén. Ahora entiendes que aquí está escrito espíritu con minúscula. Es tu espíritu sometido al Espíritu de Cristo y al Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, a partir de la próxima semana voy a estar hablando de los sentidos que tienes en tu espíritu, para que aprendas a moverte en el ámbito espiritual. Vamos a cantar, iglesia, y terminamos esta tarde. Era necesario que yo te hablara de esto para que puedas entender lo que es andar en el Espíritu. Tu espíritu ya fue vivificado. Tu espíritu se unió al Espíritu de Cristo. Y gozamos ahora del Espíritu Santo, en el cual nosotros aprendemos a someternos. ¿Sabes cómo te sometes al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo? Cuando tú oras en lenguas. Uy, hermano. Vamos a cantar este otro canto. Tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti confiamos, en ti reposa nuestra alma. Gracias, Señor, por guiarnos. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta
ya para terminar, vámonos otra vez al Salmo 34, versículo 19. ¿Ahora entiendes por qué estás pasando muchas aflicciones? Mira, si Dios no quisiera que pasaras por aflicciones, pues simplemente no las pasas. Pero si en la Biblia dice, muchos son los males del justo, muchas son las aflicciones, pero hay una seguridad: de todas ellas te librará Jehová. Entonces tiene que haber confianza, iglesia, pero acuérdate, tienes que desarrollar los sentidos espirituales. ¿Cómo se desarrollan? En la práctica. Cuando viene la aflicción, no dejes que te mueva el alma. Apréndete a mover en el espíritu. Aprende a moverte en el espíritu. Tu espíritu ya fue vivificado. Recibes una noticia, muévete en el espíritu. Recibes una instrucción, muévete en el espíritu. Ahora, repasa estos versículos. El 4. Busqué a Jehová. Cuando hay aflicción, no hay como buscar a Dios, hermano. Pero en el espíritu, las lenguas, muévete. Y dice la palabra: me libró de todos mis temores. Cuando vienen aflicciones, vienen miedos, vienen temores. Él te libra, iglesia. Confía en Él. Mira lo que acabamos de cantar. En Él, en ti confía mi corazón. Está hablando de desde mi espíritu quiero confiar. Y mi carne se somete. Mi alma se somete. Versículo 6. Este pobre clamó. La palabra pobre tradúcela como humilde. Este humilde clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando pases por una aflicción, no hay como humillarte, iglesia. ¿Estás pasando aflicción? Humíllate delante de Dios. Clama a Él, Él te libra de toda angustia. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No hay como clamar. No dependas del abogado, no dependas del médico, no dependas del amigo. Depende de Jehová. Clama a Él. Clama a Él, hermano. Y vámonos a repasar Juan 16:33. ¿Quién te habla? Cristo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Hermano, debes aprender a entrar en el reposo de Dios, pero aprendiendo que en el mundo va a haber aflicción. El mundo es manejado por el diablo. Pero acuérdate, eres hijo de Dios. Amén, Señor. Y los hijos de Dios, hay uno mayor que se mueve en ti. Se llama Jesucristo. Debes de confiar en Cristo porque Él ya venció al mundo, a su corriente, a sus ideas, a sus costumbres. Cristo ya venció al mundo. Entonces, iglesia, muévete en el Espíritu. Vamos a seguir repasando esto. Mira, este es tu cuerpo. Tu cuerpo obedece a quien gobierna. Si gobierna tu alma, el cuerpo obedece a lo que el alma dice. Pero si aprendes a vivir en el Espíritu, el cuerpo y el alma se someten. Mira lo que sucede cuando aprendes a caminar en el Espíritu. Se somete el alma y el cuerpo. ¿Sabes por qué algunos hermanos se duermen en la iglesia?
¿Ahora me entiendes? Porque no están caminando en el Espíritu. Los gobierna su alma y su alma le dice: duérmete. A veces le quieren echar la culpa al calor, a esto, al otro. No, hermano. Aprende a moverte en el Espíritu. Aleluya, mi Señor, amén. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado. Aleluya. Pero así como prospera tu alma tiene que aprender a someterse a las cosas del Espíritu. Iglesia, vamos a terminar orando. Dios, gracias por tu palabra. Bendito sea, Señor. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Amén, Señor. Gracias porque tu palabra es nuestra lámpara que nos permite caminar en el Espíritu, Señor. Ruego bendición para todos mis hermanos que están atravesando aflicciones. Hoy te ruego por aquellos que están pasando aflicciones fuertes, que parece que es una presión enorme. Yo te ruego, Señor, que vengan a tu paz, a la paz de Cristo Jesús. Pero yo te ruego, Señor, que podamos actuar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Hoy te damos gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. En la dirección de Dios, tomé la opción de hacer esto, hermanos, para que también los niños que nos están mirando aprendan lo que es caminar en el Espíritu. Dios les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el domingo. Quiero decirte que Dios tiene en sus manos la reapertura de cultos. Y tenemos que estar orando y movernos en el Espíritu. ¿Te estás preparando ya, hermano? ¿Ya compraste tu cubreboca para congregarnos? Van a cambiar algunas cosas ahora que lleguemos a la iglesia, hermano. Te lo estoy avisando con tiempo. Se nos va a tener que medir la temperatura con un termómetro digital infrarrojo. Vamos a tener que lavarnos manos a la entrada. Vamos a tener que usar cubreboca todo el culto. Y bueno, vamos a obedecer, hermano. ¿Sabes qué está haciendo Dios? Está ayudándonos a tener buenos hábitos. Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él. Si tú miras al principio, cuando los que te están recibiendo que van a tener una careta, hermano, te digo: ¡ay, que estamos en un hospital! No, estamos en la casa de Dios. Y los que te van a recibir van a tener una careta, cubrebocas, guantes, te van a recibir con gel antibacterial, te van a tomar la presión. No te espantes. Estamos aprendiendo nuevos hábitos. Ahora, ¿cuánto y más los hijos de Dios? Debemos de movernos en el Espíritu. Que Dios te bendiga, iglesia. Alabo a Dios por tu vida y le pido a Dios que sigas adelante. Bendiciones.